Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en función donde se encuentren y la hora que ingresen a este video. Esta es la parte del capítulo de metodología en el cual la mayoría de los alumnos tienen problemas muy serios, tanto en el plan de tesis como en la tesis, donde deben de conocer las características de los paradigmas, de los tipos, diseños, métodos, población, muestra, análisis de datos, estadísticos o estadística y técnicas. Primero que todo debemos de saber que debemos desarrollar toda la tesis en APA, en American Psychological Association, y este APA se tiene que ver reflejado en el Microsoft Word en forma automatizada y el Zotero como herramienta de desarrollo del plan de tesis y mucho más aún en la tesis. Cuando yo desarrollo un criterio cuantitativo dentro de un proyecto de tesis, tengo la carátula, que es el título del proyecto, el nombre y el apellido del autor, el nombre y apellido del asesor, tanto temático como metodológico o metodólogo, las páginas preliminares, o sea, el índice de contenidos, el índice de tablas, el índice de figuras, el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, que es la descripción del problema, la formulación del problema, la importancia y justificación del estudio que estamos planteando, la delimitación del estudio, los objetivos de la investigación, ya sean tanto general y específico. Dentro del campo teórico, el marco histórico, las investigaciones relacionadas con el tema, la estructura teórica y científica que sustenta el estudio, la definición de términos básicos, los fundamentos teóricos y o mapas conceptuales, las hipótesis generales y específicas y las variables, la definición, operacionalización de las mismas, la dimensión, indicadores. Es prudente mencionar que el capítulo 1 y el capítulo 2 para la metodología cuantitativa es similar a la cualitativa. El marco metodológico, el tipo, método, diseño, investigación, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la descripción del procedimiento de los análisis, es lo que diferencia enormemente la cuantitativa de la cualitativa. Los aspectos administrativos se le sugiere al estudiante desarrollarlo en Microsoft Project. ¿Por qué? Porque vamos a ver el cronograma, el GAN, los presupuestos, los recursos. Vamos a poder mejorar y demostrar la capacidad del conocimiento en el tema y la distribución económica y de desarrollo de las mismas. O sea, estamos hablando de alumnos que verdaderamente quieran presentar su trabajo con nivel, con un rigor científico, no presentarlo en lo más mínimo y lo más básico para cumplir los criterios mínimos, que eso es lo que la mayoría de gente hace, producto de su incapacidad y de los malos asesores que tienen, que no les exigen tener un rigor científico y verdaderamente no conocen el tema y no conocen el manejo de muchos software, como el Microsoft Project. Las referencias bibliográficas, que es en forma automática, los anexos mínimos, que en este caso son 3, nosotros trabajamos en el curso con 10. Cuando me refiero a la parte cualitativa de un proyecto de tesis, la carátula, las preliminares, el planteamiento del problema, el marco teórico es similar en ambos casos. La única diferencia sustancial es que en cuantitativa se llama dimensión y en cualitativa se llama categorías. Se llama indicadores en el cuantitativa y subcategorías en la cualitativa. La metodología de estudios es verdaderamente aparente similar. El contenido es totalmente distinto, ya que el diseño se desarrolla de una forma hermenéutica o a través de un análisis de estudio de casos, el cual su característica es totalmente distinta, su presentación es la distinta, hay que pensar en la triangulación, hay que presenciar en el mapeo y en otras características que serían prudentes colocarlos ahí. Los aspectos administrativos ya los dije hace un momento, hay que desarrollarlo en Microsoft Project,
para demostrar capacidad, conocimiento del tema y que nuestro trabajo tenga un nivel significativo. No es presentar por lo más mínimo. Si es así, no sigan el curso conmigo, porque yo no voy a permitir eso. Ahora, ¿qué pasa ya cuando voy a hacer una tesis? La carátula, el título, el nombre del asesor, las páginas preliminares, que es la página de jurado, declaración de autenticidad, dedicatoria, agradecimiento, el índice de contenidos, el listado de tablas y figuras, el resumen, incluyendo las palabras claves. Este mismo se pasa a un idioma extranjero, que generalmente es inglés o portugués, ¿no? La introducción que se está planteando, el capítulo 1, planteamiento del problema. Ojo, acá ya se coloca la palabra capítulo, que en el plan de tesis no se colocaba y se debe de colocar. Van a ver que el planteamiento es lo mismo, el marco teórico es lo mismo, desarrollado en el plan de tesis. Por eso yo siempre le digo a los estudiantes, desarrollen un buen plan de tesis y la tesis la tienen muy avanzada. Algunos que desconocen dicen, no, que es distinto, que es más difícil. Eso es falso. Ese es producto de la ignorancia. Y la ignorancia es atrevida. Y más aún cuando uno se para frente a un grupo y dice falsedades o falacias, por decirlo más educado. El marco metodológico, que es muy similar, lo que varía son los resultados y análisis que se van a plantear en función al diseño, metodología que estamos planteando, a los estadísticos que se están dando y la bibliografía y los anexos. Cuando hablo de un análisis cualitativo, la carátula, las preliminares son similares, los resúmenes y el abstract también, la introducción juega en algo similar. El planteamiento del problema es muy similar, el marco teórico de la misma forma en función de lo que hemos planteado en el plan de tesis. La metodología juega en función al diseño, el tipo de estudio, la población y muestra, la técnica. Acá hay que colocar también el mapeamiento, hay que poner la triangulación, hay que poner algunos datos más interesantes que nos lleven a nosotros a entender que somos conocedores del tema. Los resultados y los análisis, los resultados y las discusiones, todos son para probar los objetivos, no las hipótesis y no probar los problemas, como todo el mundo dice. Deberían de leer un poquito antes de hablar. Cuando yo hablo de un análisis cualitativo, me refiero a todo lo que son objetivos. Probar los objetivos, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los anexos. Esto es muy importante. Cuando yo hablo de una tesis, el resumen se redacta en pasado, la introducción, la fundamentación, el marco teórico en presente, el método, el procedimiento en pasado, los resultados en pasado y la discusión en presente. Todo el plan de tesis se realiza en futuro, porque no se ha hecho absolutamente nada. Cuando yo hablo de los paradigmas como primer parámetro, voy a ver que los paradigmas pueden ser cuantitativos o cualitativos. Si son cuantitativos, el primer parámetro es la forma de conocimiento. Cuando yo hablo de cuantitativa, quiere decir que es objetivo. Y en el cualitativo es subjetivo. Cuando hablo del objetivo de un paradigma, puede ser describir hechos y en el otro es construir teorías. La finalidad es positivista y el otro es fenomenológico. En el método es comprender realidades y el otro es la pluralidad metodológica. La postura epistemológica es científica dentro del cuantitativo y hermenéutica en el cualitativo. Los elementos de estudio son variables, en el otro se denominan categorías. Las hipótesis se formulan desde un inicio en un cuantitativo, mientras que en un cualitativo surge conforme se va desarrollando el estudio. Los datos son recogidos en el momento
y en el cualitativo son recogidos y analizados durante todo el proceso que nosotros planteamos. En tal sentido, tenemos un paradigma positivista, que es el cuantitativo, y el interpretativo, el cualitativo. El crítico es el mixto, o sea que es quanti y es quali al mismo tiempo, trabaja con las dos. El orden puede ser variable, puede ser quanti quali como quali quanti, depende nosotros qué queramos desarrollar y cómo lo estamos planteando. En la Universidad Ricardo Palma solamente podemos trabajar con cuantitativas o con cualitativas. No podemos trabajar con dialécticas, o sea, con mixtas, porque las personas todavía no están preparadas. Cuando yo hablo de un paradigma cuantitativo, quiere decir que mi investigación puede ser experimental, cuasi experimental, ex post facto, histórico, descriptivo comparativo, descriptivo causa-efecto. Cuando hablo cualitativas, hablo ya del estudio de casos, de la etnografía, el grupo de discusión, histórico oral, la parte de investigación documental, de investigación participante, el EIP, que son las acciones de participación. Y la crítica social es la combinación de ambas. Cuando yo hablo de los tipos pueden ser básicas o aplicadas. Básicas, también llamadas puras, porque plantean la teoría y vamos a demostrar todo nuestro trabajo en función a la teoría planteada. Cuando es aplicada, es porque está confrontando la teoría y la realidad y existe dos tipos, teórico o empírico. Cuando es teórico, quiere decir que es histórica. Y cuando es empírica, que puede ser descriptiva o puede ser experimental. Para el caso de los arquitectos, son descriptivas, o sea, empírica descriptiva. Su forma es aplicada, cuyo tipo es empírica y su característica es descriptiva. Si fuera un ingeniero, diría su forma es aplicada, de tipo empírica, pero es experimental. Pero también puedo decir que es de tipo cuantitativo o cualitativo, y dentro de lo que es cuantitativo, si es experimental o no experimental, y dentro del cualitativo, los 8 modelos que existen. Según el libro de José Supo, dice que los tipos de investigación según la intervención pueden ser observacionales o experimentales. Según la planificación de la toma de datos, puede ser prospectivo o puede ser retrospectivo. Según el número de ocasiones que se mide, puede ser transversal, puede ser longitudinal. Según el número de variables, descriptivo y analítico. Según el nivel de exploración, de investigación, puede ser exploratorio o descriptivo, puede ser relacional, explicativo, predictivo, puede ser aplicativo. Ahora, dentro de lo que es los diseños, que es la parte más complicada, la parte epidemiológica puede ser descriptiva, analítica o de intervención. Cuando hago experimentales, o sea, lo que les están pidiendo los ingenieros, es que puede ser experimental, cuasi experimental, experimental verdadero. Puede ser comunitario, o sea, exploratorio, comparativo múltiple o de series temporales. La validación de instrumentos puede ser por la creación, por la evaluación o la optimización. Antes de entrar a esta parte, quiere decir que por ahí alguien me puede decir, no, doctor, pero yo he leído tal cosa. Correcto. En función al autor que ustedes lean, en función al libro que ustedes lean, van a poder encontrar que hay distintas explicaciones, distintos criterios. Por eso es muy, pero muy importante mencionar apropiadamente la fuente. Hace unos días un alumno me vino con una cita especial, me dijo, doctor, he leído tal libro, que tal cosa acá. Sáqueme el artículo. Hasta ahora me lo está trayendo. Perdón, vamos a acabar. Los diseños de investigación no experimental. Cuando yo hablo de diseño no experimental, quiere decir que nadie ha manipulado los datos, solamente estoy describiéndolos. ¿Ya? Eso quiere decir que hay una muestra, M, hay una observación O, una medición de la variable, T, el tiempo transcurrido, y R, la correlación de la misma.
Cuando yo digo que hay una descripción simple, quiere decir que estoy considerando una sola variable. Por ejemplo, en esta pregunta dice, ¿cuáles son los niveles de la desnutrición escolar en las instituciones de estudio Melitón Carvajal del Instituto del INSE en la ciudad de Lima? Quiere decir que el título de la tesis vendría a ser los niveles de la desnutrición escolar en las instituciones escolares Melitón Carvajal en el Instituto del INSE ciudad de Lima. Entonces quiere decir que hay una sola variable y esa única variable son los niveles de nutrición escolar. ¿Dónde se está haciendo? En el Colegio Melitón Carvajal en el Distrito del INSE, en la ciudad de Lima. Faltó el año que se está haciendo la investigación. Entonces, si yo tengo una sola variable y tengo un solo lugar de estudio, quiere decir que voy a hacer una descriptiva simple. Pero si yo digo, señor, voy a hacer una descriptiva comparativa, yo le diría, señor, ¿cuál helado le gusta más? ¿El de chocolate o el de vainilla? Los dos son helados, exacto, pero los dos son distintos y los dos tienen sabores distintos y colores y presentaciones distintas. Eso es una descripción comparativa. Por ejemplo, acá digo, ¿cuáles son los niveles de inteligencia de los reclusos de clase San Jorge de Lima comparado con las reclusas de Santa Mónica en el año 2006? ¿Ok? ¿Cuántas variables tengo? Una sola. Una. Los niveles de inteligencia. Y lo voy a ver en cuántos lugares. 2. Descriptiva comparativa. Alguien por ahí dice, autor, pues yo voy a comparar contra 3 penales. Muy bien. Hágalo. Sigue siendo descriptiva comparativa. ¿Ok? Este es un ejemplo parecido al anterior. Ahora, ¿qué cosa dice que hay una correlación? Cuando yo digo una correlación, quiere decir que yo tengo dos variables. Acá dice, ¿cuál es el grado de correlación entre el hambre crónico y la superpoblación en la República de Haití? ¿Cuántas variables tengo? 2. ¿Cuáles son las variables? El hambre crónico y la superpoblación. Variable 1, hambre crónica, superpoblación, variable 2. El nivel de correlación es el grado de correlación. ¿Ok? Entonces, a mí lo que me interesa es que la variable 1 se correlacione con la variable 2. Los componentes de las dimensiones de la variable 1 se correlacionen con la variable 2. ¿Por qué? Porque no es una causa-efecto, es una correlacional simple. Si fuera que todas las dimensiones de 2 y la variable 2 se comparen con 1, sería una correlacional causal. Pero si yo puntualmente pongo influencia o cuál es la causa-efecto, ya sabemos cómo es la construcción de la misma. ¿Qué ocurre cuando es una investigación de tipo longitudinal? Longitudinal significa que voy a tomar varias muestras en un solo lugar, en un solo momento. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel y tendencia de deserción escolar? ¿Ok? ¿Dónde? En el primer año al quinto. Ajá. ¿Qué año? 2011 al 2016. Entonces yo digo, quiero ver en el 2011, en el 12, 13, 14, 15 y 16, cuáles han sido los niveles de deserción, ¿no? Pero todos son del mismo colegio, sí señor. Todos son el primer año, sí señor. Ya. Pero, ¿y si fuera transversal? Yo pongo el nivel y el grado de deserción escolar de primero al quinto en un solo año. O sea, estoy comparando el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año en un solo momentum. Cuando yo los comparo en un solo momentum y al mismo grupo, se llama transversal. El diseño experimental es el diseño en el cual yo manipulo cierta información en forma deliberada. Ahí es experimental.
Es preexperimental cuando yo uso un solo grupo, el grupo experimento. Cuando yo uso dos grupos, experimental y control, quiere decir que voy a hacer un experimental puro o un cuasi experimental. Entonces, el diseño de estudio de una sola medición ya es lo que muchos le llaman el análisis ex post facto, donde yo aplico la variable 1 y veo el resultado de 2, y no tengo por qué compararlo. ¿Ya? Puedo hacerlo como en este caso, con una sola medición, un solo grupo. Acá puedo usarlo también en dos grupos, preexperimental y post experimento, o pre-test y post-test. Después de haber medido el pre-test, ejecuto la variable 1 y veo el 2, ¿no? También puedo poner la comparación estática. Ahora, acá quiero que entiendan lo siguiente. Yo le digo que es programación estática, ¿ya? Cuando el investigador no selecciona los grupos, porque ya están formados. O sea, yo no selecciono, ya están los grupos listos. Por ejemplo, yo comparo primero A y primero B, pero ya están formados. Entonces es una comparación estática. Y es importantísimo saber definir. Y en una cuasi experimental, ya lo manifesté hace un momento, son dos grupos, experimental y control, donde al experimental le aplico la variable 1 y al control no. ¿Ya? En un pretest y un post-test, o pre-prueba y post-prueba, como le quieran llamar. Cuando es puro, no tengo el pre, solamente tengo el post, y aplico y hago el análisis después. Es cuando hay dos grupos aleatorios con un solo post-press. Es un experimento puro. El diseño de dos grupos aleatorios, cuando solamente tengo un post-prueba, que es otro modelo similar al anterior. ¿Ya? Esto es lo mismo, solamente con la diferencia que tengo un pre, tengo un post y aplico la variable 1. Solo Mombo, que tengo tres grupos, tengo un solo grupo experimental y tengo dos grupos de control, pero también puedo usar otras características como un solo grupo experimental y tres de control. Eso ya es para un análisis estadístico de un nivel bastante avanzado, pero que podemos aplicarlo sin ningún problema. O sea, lo que se le llamó hace un rato que vimos, tres controles y un experimental, son cuatro grupos solo más. Cuando yo hago una investigación cualitativa, ya cualitativa, voy a ver la descripción, las técnicas, la interpretación, y vamos a ver en el análisis que es muy similar, pero el desarrollo y la intención de la misma es totalmente distinta. Cuando yo hablo del método, hablo de los pasos que hay que seguir. O sea, primero tengo que conseguir la idea de la investigación, después ver el problema de la investigación, la elaboración del marco teórico, el análisis de la investigación, establezco las hipótesis, los diseños de investigación que voy a utilizar, la selección de la muestra, la selección de los datos, analizo los datos, presento los resultados. La unidad de estudio es importante saber definirlo. ¿Qué es una unidad de estudio? ¿Qué es una unidad de información? ¿Qué es una unidad de observación? Una unidad de análisis, una unidad de muestreo, una unidad de experimentación. Yo lo puedo delimitar dentro del área del conocimiento, de la operacionalización de las variables, del marco teórico, del marco muestral, la elección de los instrumentos. Esto es importante porque yo tengo que diferenciar cuando son variables cualitativas y cuando son variables cuantitativas, cuando son nominales, cuando son ordinales, cuando son de intervalo o son de razón, cuando tengo que conocer las características, los atributos, las escalas, la naturaleza y el tipo. Este cuadro que está acá yo lo tengo que reemplazar por mis datos, por mis dos variables. Y ahí trataré de entender el por qué es importante conocer
el tipo de variable que se está trabajando. Los objetivos estadísticos juegan a un nivel descriptivo, a un nivel relacional, a un nivel explicativo, a un nivel predictivo, que depende de qué, depende de lo que nosotros estemos planteando. La población y la muestra están relacionadas, ¿basado en qué? En que primero viene la idea, después el problema objetivo, el marco teórico, el alcance de la investigación, la formulación de la hipótesis, el diseño de la investigación, selecciono la muestra, recolecto los datos, analizo los datos, hago un reporte de la misma. Y la muestra es la parte de la población que interesa en la recolección de datos. ¿No? ¿Por qué es una muestra? Porque trabajar con la población es totalmente complicado e irreal. Pero puede ser una muestra probabilística, no probabilística, sí señor. Probabilista si usted la calcula con una fórmula, y puede ser una estadística probabilística simple, estratificado por racimos. Tiene que saber diferenciar los tres casos. Tiene que conocer la fórmula de esos tres casos. Y en caso que no sea experimental, ¿cómo o por qué lo ha considerado o es válido? Vamos a ver acá un par de ejemplos, ¿no? La descripción de la muestra probabilística, que eso está explicado hace un rato. La fase 1, que es la obtención del interés de la investigación, jugando las delimitaciones de la población, si fuera el caso. El marco de la muestra, las características, algunos ejemplos, el tamaño de la muestra, cómo se hacen los cálculos, qué diferencia hay entre los tamaños probabilísticos, ¿no? Los TIP, la tipología completa. En el análisis de datos vamos a podemos hacer un análisis de una muestra, de dos muestras, que depende del tipo de rangos, que depende del tipo de características que tengamos, si son relacionadas, no relacionadas, cuando se usa un U de Matt-Whitney, un T Wilcoxon, un G cuadrado, un U de Matt-Whitney, cuando se usa un Wilcoxon, ¿no? Cuando podemos usar un Kolmogorov, un Shapiro, un T de la muestra. Cuando se usa un T para muestras relacionadas, para muestras no relacionadas. Cuando se usa una regresión simple. O sea, todas las características estadísticas dependen del tipo de variable que nosotros planteemos. Dentro de lo que es la estadística, juega en función si tus datos son paramétricos, si son no paramétricas, si tus datos son dicotómicos, politómicos o ordinales, si son numéricos, si la variable fija es transversal o es longitudinal, si son muestras independientes, si son muestras relacionadas, es cruzar un XY, pero hay que tener cuidado con las características de la variable, que ese es un problema grave, que muchos desconocen y son ligeros en definir, que es muy simple, es muy fácil, que puede aplicar cualquiera. ¿Aplicar cualquiera? No se puede. Eso es imposible. Pero el desconocimiento es atrevido. Yo lo he visto en muchos profesores. Cuando hago una prueba de hipótesis, el planteamiento de la hipótesis, el nivel de significancia, que es 5%, la elección de la prueba, la lectura del p-valor, la toma de la decisión final. Cuando yo hablo de técnicas, todas las técnicas que yo aplico, que pueden ser estadísticas de herramientas gráficas, histogramas, correlaciones, puede ser probabilístico, de distribución de probabilidades, el centro de hipótesis, la regresión y correlación y el análisis de los datos. Depende del objetivo, concepto, a qué va dirigido mi estudio, qué pienso recomendar, y tengo que analizar también cómo y en qué forma lo voy a plantear. Señores, agradezco su apoyo. Esta es la introducción de la primera parte. Cualquier cosa estoy a vuestra disposición para apoyarlo.